Hay voces que nos hablan desde la noche de los tiempos. Voces de una lengua milenaria. Una lengua que dejó su huella escrita para ser descifrada. El español. Ah, caray. Ya empezamos mal. A pesar de que hay muchas computadoras que han dado ya por muerta la letra ñ, el español, con todas sus letras, sigue siendo una lengua perfectamente viva, a la que hasta su nombre le queda chico, porque además de los casi 40 millones de españoles, la utilizan cerca de 300 millones de hispanoamericanos, una buena cantidad de africanos y una multitud de aprendices. Más de 380 millones de voces en el planeta que emplean una lengua con más de 1000 años de historia. Aunque, ¿qué pasaría si nos topáramos con un español del siglo XII? Ternello Castejón donabremos gran empara. Si poeta vos fuere alguna al algara, hacedme mandado muy privado a la saga, da que este acorro poblará toda España. Este individuo nos está hablando en español del siglo XII, o de más atrás todavía. Y seguramente ustedes han entendido tan poco como yo. Fincaron las tiendas, se prended las posadas. Crecen estos virtos, cayentes son sobejanas. En fin, nuestra lengua tiene una historia que comienza entre los antiguos habitantes de la península ibérica y desemboca en tierras americanas, en Filipinas, en África, llega hasta aquí, hasta el momento en que yo estoy hablando frente a una cámara, con computadoras sin ñes y un invitado muy especial. Las arrobadas que los moros sacan de día y de noche, envueltos andan en armas. Cálmate, cálmate, no te sulfures. Yo estoy aquí tratando de explicarle al público el origen de de nuestra lengua. Y tú de buenas a primeras vienes y la armas de tos, carajo. Perdón. Con todo respeto, les vamos a invitar a conocer los hechos y las hazañas de la lengua que todos los días hablamos, con la que cantamos, nos alabamos, nos explicamos, ¡Cobarde, traidor y soda! E incluso hasta nos insultamos, el español. Cuando uno mira un libro como este, surgen muchas incógnitas. La más obvia es, ¿qué diablos dice? No se entiende nada. Es un libro con caracteres del siglo X y tiene ecos de 7 siglos antes, cuando los visigodos llegaron a lo que un día sería España, llevando consigo esa terrible y antiquísima palabra, guerra. Cálmate.
y también alguna que otra palabra de paz. Entre esa época visigótica y su servidor han pasado más de 13 siglos. Pero para empezar a entender las andanzas y navegaciones de la lengua española, les propongo viajar hasta encontrar los primeros signos del nacimiento de aquello que llegaría a ser nuestra lengua. Los vestigios más antiguos relacionados con los antecedentes de nuestra lengua se ubican en Europa y una parte de Asia, hace cerca de 6 o 7,000 años. Esa primera raíz, de la cual parte el árbol de unas 80 lenguas habladas en la actualidad, se ha nombrado indoeuropeo. En su mayoría, son lenguas vivas como el inglés, el español, el alemán, las lenguas nórdicas, el hindú, el griego, etc. En nuestros días, las lenguas de origen indoeuropeo son habladas por casi media humanidad y en ellas se escribe mucho más de la mitad de cuanto se imprime y publica en nuestro planeta. Las raíces es y sta, que significan nada menos que ser y estar, así como la raíz ter, que da lugar al pater mater latino y al padre madre español, son herencia del indoeuropeo no solo en nuestra lengua, sino en un enorme número de lenguas más. Aunque el caso más impresionante de continuidad es el caso de los numerales del 2 al 10. Por ejemplo, en indoeuropeo sería duo, trei, quetuer, penque, suex, septem, octo, neunem, decem. Ahora veámoslo a la inversa, en itálico, una de sus lenguas hijas. Decem, novem, octo, septem, sex, quinque, quatuor, tres, 2, 1, 0, 0. Es impresionante cómo hasta en la era espacial, un idioma como el inglés o inclusive el ruso conservan estas antiguas raíces indoeuropeas que también son las nuestras. Si pudiéramos viajar más atrás de los 7,000 años, encontraríamos que los indoeuropeos no inventaron su lengua de la nada. El indoeuropeo viene de otra lengua, y esta lengua tuvo su madre, su abuela, su bisabuela y su tatarabuela, hasta llegar quizá a una especie de EVA lingüística. Pero hablar de esto es perderse en especulaciones, ya que hablar sobre el origen de la lengua es hablar sobre los orígenes del hombre. Pero vayamos a España, la primera patria de nuestra lengua. Los indicios más remotos que tenemos de España y sus lenguas son de cuando se llamaba Iberia, la región del río Iber, el Ebro actual. Esta región fue poblada en los tiempos primitivos no solo por pueblos de la Europa continental, sino también por pueblos llegados del norte de África. Los iberos fueron considerados como uno de los pueblos más avanzados de la época. Los iberos poseían el arte de la escritura y hoy en día algunos eruditos han comenzado a descifrar algunas de sus inscripciones. También los celtas, otro pueblo indoeuropeo, cuyo origen preciso es un misterio, dejaron una huella sobre el español, lo mismo que los griegos y cartagineses. Pero todos estos aportes se vendrían a unificar en el latín, que los romanos llevaron a España. Los romanos, cuya historia de césares y centuriones aún danza entre nosotros, llegaron a la península ibérica 200 años antes de Cristo. Durante 6 siglos, el Imperio Romano y luego el cristianismo se instalaron en España. El Imperio Romano abarcó un inmenso territorio compuesto de varios países
que hablaban distintas lenguas, pero en todas ellas implantó el latín. Su influencia cultural y lingüística todavía está presente, hasta en Hollywood. Sin embargo, el latín que llegó a España en el siglo II aprovechó la cultura y los aportes de la lengua de los antiguos pobladores, visitantes y anteriores invasores de la península ibérica. La palabra misma con la que los romanos llamaron al país recién conquistado por ellos parece ser una latinización del nombre que le dieron los comerciantes cartagineses: Hispania. Tierra de conejos. Coño. En efecto, parece ser que Hispania quiere decir tierra de conejos, quizá porque había muchos conejos en España. Muchos objetos de la naturaleza todavía los nombramos con las voces milenarias de los celtas, que el latín retomó y heredó a sus lenguas hijas. El caballo, el abedul, la cerveza, el camino, el carro, la cabaña, el barro y una lista considerable de palabras. Sin los iberos no tendríamos los sufijos ro, ago y ego, ano y asco. No tendríamos el perro, el murciélago, el médano, el peñasco, y tal vez tampoco tendríamos mujeriegos, al menos de palabra. Los romanos y su lengua se instalaron en la península ibérica, y con ellos llegó también el horrible trabajo. El verbo latino para trabajar era laborare, pero los obreros hispanos no gustaban de tan inocente voz latina y prefirieron inventar el verbo tripaliare, de donde viene trabajo. El tripalium era un instrumento de castigo, un cepo para esclavos insumisos, hecho precisamente de 3 palos. Tripaliare era padecer el tormento del tripalium. En los conventos se encuentra una buena parte de la historia antigua de la lengua española, que se formó en un proceso de separación entre el latín culto, dominado y escrito por unos cuantos, y el latín vulgar, hablado por el común de la gente española. En el convento de San Millán se halló un texto en latín, en cuyas notas al margen, llamadas glosas, que sirven de comentario a un sermón de San Agustín, se encuentra el origen conocido más completo de la lengua castellana. Páginas religiosas referidas a uno de los escritores que tuvo más influencia en la cultura medieval. Páginas a punto de deshacerse por el polvo y los hongos. Textos del año 950 al año 1000. Textos de 1000 y pico años de antigüedad. Aquí aparece ya la magia de algunas de las primeras palabras escritas en algo que puede llamarse español. Una de las actas de nacimiento de la lengua que documenta un parto de siglos de transformación del latín en lengua romance. Los visigodos, al invadir España,
nos dejaron sobre todo sus palabras de guerra: yelmo, dardo, heraldo, bandera y algunas muy nobles y necesarias palabras de paz: el pan y el jabón, la música del arpa. Sin embargo, una de las influencias más fértiles y extraordinarias en la historia de nuestra lengua fue sin duda la irreemplazable aportación de la cultura árabe. La historia de la expansión del Islam es, sin duda, una de las más animadas y positivas que existen. Cuando los musulmanes entraron a España, llevaban apenas 89 años de existir en cuanto tales. La conquista del reino cristiano fue, en verdad, fulminante. Al igual que los romanos y los cristianos, los árabes dejaron sus huellas hasta nuestros días. Las danzas folclóricas de España y México, como la famosa danza de moros y cristianos, es una muestra de ello. Sin embargo, para apreciar el gran valor cultural de la influencia árabe, tenemos que abandonar la visión estereotipada del valiente cristiano que se enfrenta al moro cruel y salvaje, o la del musulmán fanático que imagina a la cultura islámica devorada por los perros cristianos. La verdad es otra. Muchos pensadores modernos acaban fascinados por el dinamismo de la expansión islámica, así como de la tolerancia, el amor al trabajo y a los placeres de la vida, de la cultura y del arte que tuvieron los musulmanes en todos los países donde estuvieron. La civilización islámica no solo fecundó la ciencia y la filosofía medievales, sino también el gusto por las cosas buenas de la vida: la rica comida, la vestimenta, la música, las diversiones. La influencia árabe en nuestra lengua es enorme. Entre muchos ejemplos se encuentra la adaptación del artículo al, que sufrió un curioso proceso. Se tomó como si fuera parte de las palabras mismas. Así, en vez de decir simplemente moada, que era el nombre del cojín de dormir, decimos almohada y la almohada. Es decir, repetimos dos veces el artículo, una con el artículo la del español y otra con el artículo al del árabe, cuya presencia en alcohol, alambique o alberca identifica todavía a gran parte de los arabismos que alcanzan las 4000 palabras, un diccionario entero. Si a un palacio le quitáramos los aportes árabes, se quedaría sin la defensa de la almena y la atalaya, sin jardines de alelíes, azahares, jazmines y azucenas. Se quedaría sin el lujo de las alhajas, la alfombra y las telas de Tunesí, sin la música del laúd y el tambor, y sin el deleite del azúcar y los pastelillos de alfajor. Para acabar pronto, se quedaría sin adobe y azulejo, sin tabique y hasta sin albañil para construirlo. Claro, si las palabras tuvieran la magia de desaparecer consigo a su objeto. Los árabes cambiaron en muy poco tiempo el rostro de España, pero algunos no vieron con agrado ese cambio de rostro. Para los reinos cristianos medievales, esos siglos fueron los de la destrucción de España. Al arranque de la reconquista cristiana, árabes y judíos fueron desposeídos de sus tierras, y a partir del siglo XIV se acabó la tolerancia. Los castellanos vinieron a ser poco a poco los reconquistadores por excelencia.
A partir de la Reconquista viene el auge del castellano, palabra cuyo significado proviene de castellum, nombre de los campamentos militares de los visigodos, término que se quedó en la palabra castillo, y el plural castela se quedó en la región de Castilla, donde creció la reunificación de España contra los árabes y con ello la imposición del castellano como lengua de la corona de España y Portugal, por encima del habla de la gente de los reinos de León y Aragón. Al ser expulsados los árabes de España, se acabó la tolerancia. El lenguaje de los judeo-españoles, el árabe y el mozárabe, fueron perseguidos. Fue el fin de la llamada España de las tres religiones, y las voces distintas se fueron apagando. La hostilidad contra los judíos, que jamás existió en la España musulmana, se fomentó desde la corona, y la celebérrima Inquisición española se había enderezado casi exclusivamente contra ellos. Si fueron muchos los expulsados, también fueron muchos los que se quedaron en España, ya sea porque se convirtieron al cristianismo o porque se sometieron al bautismo. Los judíos que se convirtieron nunca estuvieron a salvo de sospechas. Incluso la palabra misma converso acabó por ser en la lengua castellana un verdadero insulto. Desde el punto de vista tanto bélico como lingüístico, el castellano fue como una cuña que empujó con fuerza hacia abajo y a los lados, hasta crearse un espacio anchísimo, totalmente desproporcionado a su inicial insignificancia, ya que en ese entonces el castellano hacia el año 1001 era un pequeño dialecto arrinconado en la mal romanizada Cantabria. En sus andanzas, el castellano impuso los vocablos que incorporó del francés, el provenzal y el catalán. Entre ellos, la mismísima palabra español, que es ni más ni menos que un provenzalismo. La lengua castellana unificó al país política y culturalmente, y al terminar la expulsión de los árabes, ya rica en cantos y literatura, se volvió la compañera del imperio. A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel. Así comienza la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera gramática de una lengua en adelante imperial. No en balde, la fecha de nacimiento de la gramática escrita castellana es precisamente 1492, cuando Cristóbal Colón navegaba hacia lo aún desconocido. Mientras que en España los reyes católicos soñaban en aniquilar la presencia árabe, Colón soñaba en Oriente. Buscando la ruta de las Indias, el lugar de donde nace el oro, sorteando la incertidumbre de caer en el vacío, Colón cerró el mundo y el destino de la lengua española. Al tocar tierras americanas, las primeras palabras a las que acudió el representante de los reyes católicos para comunicarse con los nativos fueron, paradójicamente, palabras en árabe. أجيء من إسبانيا ممثلا الملك أتعرف أين يوجد الذهب؟ El español se convirtió en lengua internacional, en medio de glorias y también en medio de penas, de las voces que se quedaron en el camino, como las de algunos grupos étnicos de América que no pudieron sobrevivir a la invasión. El sefaradí de los judeo-españoles expulsados de España a partir de la Reconquista, y también el bello mozárabe que nos canta desde el pasado. Con la llegada de Colón se cerró la primera parte de la historia de nuestra lengua, que cumplía cerca de 500 años al llegar a América. Convertida en una lengua madura y en auge, empezó entonces su batallar con las voces indígenas.